Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Materoqueando con Pitágoras. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la multiplicación y división de racionales fraccionarios. Y para ello vamos a iniciar resolviendo un problema que nos va a poner frente al primer tema, que sería la multiplicación de números racionales fraccionarios. Dice que en una caja con 45 monedas, 3/5 son doradas, y de ellas, o sea, de los 3/5 que son doradas, 2/3 son de 100 colones. ¿Cuánto dinero hay en monedas de 100 colones? Esa es la pregunta. Bueno, muy bien. Primero, el conjunto universo o referencial es la caja con monedas. Y la unidad de referencia sería 45, que es el número de monedas que tenemos. Ahora bien, el primer planteamiento es que 3/5 son doradas. ¿3/5 de qué? 3/5 de 45. Entonces yo lo escribo así. 3/5 de 45. Recuerden que el término de es multiplicación. 3/5 por 45, que sería 3 por 45 dividido por 5. El numerador multiplica la unidad de referencia y el denominador divide a ese producto. Por lo tanto, el resultado sería 135 dividido por 5 igual 27. Entonces tenemos que de las 45 monedas, 27 son doradas. Y ahora es donde viene la segunda parte del problema, que nos dice que y de ellas, de esas 27, 2/3 son de 100 colones. O sea, lo que tenemos es 27 son doradas y 2/3 de esas 27 son de 100 colones. Entonces acá ese 2/3 se va a aplicar sobre una unidad de referencia diferente, una unidad de referencia de 27. Y escribimos entonces 2/3 de 27, que sería numerador por la unidad de referencia, 2 por 27, 54, dividido por el denominador, que en este caso es 3, 18. Ahora sabemos que hay 18 monedas que, además de ser doradas, son de 100. Y por lo tanto, si yo multiplico ese número por 100, obtengo la cantidad de dinero que tengo en monedas de 100, que serían exactamente 1.800 colones. Entonces, el problema podríamos responderlo diciendo 1.800 colones hay en monedas de 100, que además son monedas doradas. Ahora bien, resulta que este problema yo lo puedo resolver utilizando el concepto de multiplicación de racionales fraccionarios. Veamos, dice que en una caja hay 45 monedas. Unidad de referencia, 45. Pero ahora vamos a leer esto de otra manera. Vamos a leerlo así. 3/5 son doradas y de ellas 2/3 son de 100 colones. O sea, esos 2/3 refieren a los 3/5 que son doradas de las 45. Entonces, esto lo podemos leer así. 2/3 de 3/5 son doradas y de 100 colones, pero 2/3 de 3/5 de 45. Entonces, ahí tenemos, en realidad, no una multiplicación, sino dos multiplicaciones. Aparece dos veces el concepto de 2/3 de 3/5 de 45. Y vean entonces que podemos resolver el problema haciendo esa multiplicación. 2/3 por 3/5 por 45. Y entonces aquí es donde venimos a aplicar el concepto de multiplicación. ¿Cómo multiplicamos? Bueno, multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí. En realidad hemos venido haciéndolo, solo que como la unidad de referencia era un número, un valor entero, lo veíamos como tal, pero ese valor, recuerden que podemos verlo así, 45 es lo mismo que 45 sobre 1. Y yo lo que venía haciendo era multiplicando numerador por la unidad de referencia, y el denominador lo dejaba igual porque el denominador era 1. Pero en términos generales podemos concluir que para multiplicar racionales fraccionarios, multiplico numeradores entre sí, denominadores entre sí. Entonces el resultado de eso sería 270 sobre 15,
que sería exactamente igual a 18. Por lo tanto, 18 por 100, 1800 colores, y puedo entonces cerrar el problema respondiendo: hay 1800 colores en monedas de 100 colones que por lo demás son doradas. Veamos otra situación para poder consolidar este concepto. Dice que en una bolsa con 1056 confites, 3/8 son paletas, y de ellas 5/12 son paletas rojas. Entonces vea que vamos a hablar de 5/12 de 3/8 de 1056, que es la unidad de referencia. Entonces lo escribimos así: 5/12 de 3/8 de 1056 son paletas rojas. De esta manera, entonces, estamos ante dos multiplicaciones. 5/12 de 3/8 sería una primera multiplicación, y lo que eso dé por 1056, porque el término de es multiplicación. Entonces escribo 5/12 por 3/8 primero, por eso lo encierro en paréntesis, por 1056. Y 5/12 por 3/8, 5 por 3, 15, 12 por 8, 96. 15 sobre 96 por la unidad de referencia, que es 1056. Multiplico 15 por 1056, da 15.840, y lo divido por 96. El resultado: 165 son paletas rojas. Y lo resolví de una sola forma, o de manera muy directa. Entonces podemos llegar a la conclusión de que para multiplicar valores fraccionarios, lo que hacemos es multiplicar numeradores entre sí, denominadores entre sí. Ahora vayámonos entonces a la división, que recordemos es la operación inversa de la multiplicación. Y ese concepto de inversa nos va a ayudar acá, va a salir, se va a poner muy evidente. Primero, tal vez para entender lo que va a suceder, empecemos haciendo una división de valores naturales. 15 dividido por 3. Sabemos, no es mayor problema para nosotros, que esa división da exactamente 5. Pero ahora entonces tratemos de escribirla en términos fraccionarios. Bueno, sabemos que todo número entero puede escribirse como una fracción donde su denominador es 1. De esa manera, entonces, en lugar de escribir nosotros 4, podemos escribir 4 sobre 1. 5, 15, 15 sobre 1, 0, 0 sobre 1. Cualquier valor entero sería el valor sobre 1. Y entonces, en este caso, yo tendría que 15 dividido por 3 lo puedo escribir como valores fraccionarios: 15 sobre 1 dividido entre 3 sobre 1. Y eso tiene que darme 15. Y aquí es donde viene el truco. ¿Cómo puedo yo esa división llevarla para que me dé 5? Bueno, la única forma que tengo acá de hacerlo es invirtiendo el número que está dividiendo. En este caso, 3 sobre 1. Lo invierto y convierto la división, al invertir, la convierto en una multiplicación. Y entonces queda 15 sobre 1 por 1 sobre 3 por 1/3. Y como hemos dicho, en la multiplicación, multiplicamos numeradores entre sí: 15 por 1, 15, y denominadores entre sí: 1 por 3, 3. 15 sobre 3 da 5, que era el resultado que andábamos buscando. Por lo tanto, entonces podemos concluir que dividir por 3 equivale a multiplicar por el inverso de 3, que sería 1/3. Y de esta forma estamos poniendo entonces la norma para dividir. ¿Cómo dividimos? Bueno, toda división la vamos a convertir en multiplicación invirtiendo el número que divide. Dividir por una fracción diferente que 0 equivale a multiplicar por el inverso. ¿Estamos? Porque estas dos operaciones, la multiplicación y la división, se dan la mano. Si yo tengo 9 sobre 10
dividido por 30 sobre 21, entonces lo que hago es tomar el 30 sobre 21 e invertirlo. Y de esa manera convierto la división en una multiplicación. Entonces me queda 9 sobre 10 por 21 sobre 30, que en este caso sería 189 sobre 300. Cosa importante es insistir en que en matemáticas se exige que los valores se den, los resultados se den en su forma más simple, en su forma canónica. Por lo tanto, acá es muy importante tomar el 189 y factorizarlo, es decir, escribirlo como el producto de factores primos. En este caso sería 1 por 3 por 3 por 3 por 7. Lo mismo hacemos con el 300, que queda 1 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5. Luego analizamos cuáles son aquellos valores que se repiten. En este caso, los únicos valores repetidos acá sería el 3, y entonces los marcamos, y de esta manera lo que hacemos es entonces obtener, simplificarlo, digamos, la expresión. Recuerde que simplificar es reducirla en su forma, pero no en su valor, dividiendo por ese 3 que es el único divisor que tienen en común. Por lo tanto, 189 dividido por 3 me da 63, y 300 dividido por 3 me da 100. Resultado en su forma canónica, 63 sobre 100. Todo resultado en forma canónica. Eso es muy importante. Y se obtiene la forma canónica mediante la factorización de los correspondientes numerador y denominador. Veamos un segundo ejemplo. Yo tengo 8 quinceavos dividido por 4. Bueno, entonces en este caso, importante es escribir ese 4 como una expresión fraccionaria, 4 sobre 1. De esta manera, yo voy a tomar y voy a invertir el número que divide, y en lugar de dividir por 4 sobre 1, multiplico por el inverso, que sería un cuarto. 8 por 1 da 8, y 15 por 4, 60. Resultado de esa división, 8 sobre 60. Cosa importante que tenemos que ver si esa es la expresión canónica. Para eso factorizamos el 8, 1 por 2 por 2 por 2, y factorizamos el 60, 1 por 2 por 2 por 3 por 5. Vemos entonces que son divisores comunes 2 veces el 2. Por lo tanto, tomamos la expresión 8 sobre 60 y la dividimos por 4, que sería el producto de esos dos divisores que son comunes, 2 por 2, 4, los únicos que son comunes. 8 dividido por 4 me da 2, y 60 dividido por 4 me da 15. Resultado de la división, 2 quinceavos. Entonces, para dividir, invertimos el número que divide y en lugar de dividir, multiplicamos. Así, esa sería la forma. Una cosa importante es que hemos establecido que la división por 0 no podríamos ejecutarla. Y la razón es porque en realidad cuando yo divido 2 por 0 no puedo encontrar un valor para dar respuesta a eso. Por eso el número que divide, el dividendo, en ningún momento puede ser 0. Ninguna ninguna expresión fraccionaria nula va a ocupar ese puesto momentáneamente. Más adelante esas cosas se van a superar en estudios de matemática más adelante. Muy bien. Una cosa importante es que invertir el dividendo en lugar del divisor es una operación totalmente diferente, un resultado quizás diferente. Es que digo quizás porque pueda que en algunos casos no sea así, pero hay que tener mucho cuidado. El que se invierte es el número que divide. ¿Estamos de acuerdo? El divisor. Por lo tanto, si yo invierto el dividendo, probablemente voy a obtener otro resultado. Veámoslo. Yo tengo 3 quintos dividido por 7 doceavos. Entonces, de acuerdo a lo que me han indicado, tomo ese 7 doceavos y lo invierto. 12 sobre 7, y convierto esa división en una multiplicación.
3 por 12, 36, y 5 por 7, 35. Dicho sea de paso, por ser numerador y denominador valores consecutivos, son primos relativos, es decir, no se pueden simplificar, están en su forma canónica. Luego, por ser fracción impropia, porque el numerador es más grande que el denominador, el resultado se debe dar como fracción mixta. Esta es otra de las exigencias. Cuando la fracción es impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador, tenemos que dar el resultado utilizando el principio de fracción mixta. ¿Cómo lo hacíamos? De una manera muy simple, dividiendo el numerador por el denominador. 36 dividido por 35 me da 1 y me sobra 1. Eso significa que 36 sobre 35 equivale a una unidad y un 35avo. Entonces, ese sería el resultado correspondiente. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de invertir el 7 doceavos, yo invierto el 3/5? Es decir, invierto el dividendo en lugar del divisor. Bueno, que si yo lo invierto, obtengo un resultado distinto, porque vea que el resultado anterior era 36 sobre 35. Ahora el resultado me da 35 sobre 36. Por lo tanto, acá es muy importante, esa expresión no es una fracción impropia, por lo tanto no podemos escribirla como fracción mixta, no hay forma de llegarle al resultado 1 sobre 1 sobre 35. En este caso, este es el resultado más bien de la división de 7 doceavos dividido por 3/5, que no es lo mismo que 3/5 dividido por 7 doceavos. Tal vez como para poderlo ver mejor, no es lo mismo dividir 6 por 2, en cuyo caso me daría 3, que 2 dividido por 6, en cuyo caso me da 1/3. Entonces, hay que tener mucho cuidado y entender que el valor que se invierte es el valor que divide, es el divisor, no el dividendo. El dividendo permanece. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Veamos algunas problemillas que nos pueden inducir a errores. Dice que de las dos cantidades, ¿cuál es mayor? ¿Un medio de 150 o 150 dividido por un medio? Vean qué importante. De pronto cuando le lanzan a uno esta pregunta, uno cree que es lo mismo. Un medio de 150 y 150 dividido por un medio es lo mismo. Bueno, una cosa importante es que en matemática el yo pienso o creo, el yo creo no existe. Tengo que proceder. Un medio de 150, esa palabra de, recuerde que es multiplicación, es un medio por 150. Y un medio por 150, yo multiplico el numerador por la cantidad 150 y la divido por 2, me da 75. En cambio, si yo tengo 150 dividido por un medio, entonces 150 dividido por un medio, recuerde que tomo la división y la convierto en multiplicación haciendo girar el número que divide. Por lo tanto, sería 150 por 2 sobre 1. Y eso, multiplicando numeradores y denominadores, me daría 150 por 2, 300, dividido por 1, 300. Vean que son dos valores totalmente diferentes. Otra pregunta que a mí me encanta es la siguiente. Dice, de las dos cantidades, ¿cuál es mayor? ¿30 dividido por 1/3 o 30 dividido por 1/4? Acá a mí me parece no vale, sino que yo tengo que proceder. 30 dividido por 1/3 es lo mismo que 30 multiplicado por el inverso de 1/3. ¿Estamos? Que sería 30 multiplicado por 3 sobre 1. Se multiplica 30 por 3, 90 sobre 1, 90. ¿Qué pasa en el otro caso? Que 30 dividido por 4, perdón, por 1/4, sería lo mismo que 30 por 4 sobre 1. Y eso es 30 por 4, 120 sobre 1, 120. Por lo tanto, el valor B es el valor mayor. ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, cerramos haciendo la conclusión.
Multiplicamos, multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí. Dividimos, invirtiendo el divisor y multiplicando y convirtiendo así eso en una multiplicación. Multiplicamos numeradores ahora sí entre sí y denominadores entre sí. ¿Vamos? Todo resultado se tiene que dar en su forma canónica y si la expresión fraccionaria es una expresión fraccionaria impropia en donde el numerador es mayor que el denominador, necesariamente tenemos que escribirlo como una fracción mixta, estableciendo la correspondiente división. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Los invito a escribirme a mi correo maario2707@gmail.com y además a compartir estos materiales con otras personas para que puedan ser aprovechados. Muy bien, muchas gracias.